Bueno, vamos a ver el ciclo del combustible nuclear. Es decir, todos dicen ponemos el uranio y es muy fácil, pero hay todo un proceso muy difícil y de una altísima ingeniería. En este ciclo, lo primero que vemos es la parte de la minería de uranio, donde se extrae el material, qué porcentaje hay en la naturaleza de material. Es muy bajo el porcentaje en la naturaleza del uranio. Eh, En general, lo que se extraen son a cielo abierto. ¿Qué quiere decir? Que no hay túneles para extraer el uranio. Se saca directamente con topadoras en el natural, pero no hay gran cantidad de uranio, sino trazas de uranio. Este uranio viene en ciertas piedras, como digamos, donde están contenidos otros materiales. Y hay que extraerlo y como digamos, concentrarlo. La concentración la vamos a ver después, que utiliza el método de lixiviación. ¿En qué es esa? En la que hacían los famosos mineros eh, gambusinos que estaban buscando oro, las pepitas de oro en el río, ¿no? Concentran, lo hacen sacudir, sacan eh, el material liviano y lo van concentrando en piedras para obtener el material pesado, que es el uranio, tiene mucha densidad, entonces va abajo. Ese abajo hace que saque un poco la arena, los elementos livianos, y se concentra el material a través de diluyentes. Es bastante complejo el sistema, pero más o menos el tema de la lixiviación es algo parecido a eso. Existe un procedimiento sobre el cual va a haber que hablar del enriquecimiento del uranio. Vamos a verlo después. El uranio se convierte en gas y se hace un trabajo bastante interesante. La fabricación del combustible nuclear, ya cuando ya el uranio está, hay distintos grados de concentración de uranio, porque el uranio viene con eh, tres isótopos. Uno que es el uranio 238. Otro que es el uranio que tiene 3 protones menos, que es el 235. Y hay uno que tiene 4 protones menos, que es el 234. Esto, esto está dentro de la naturaleza, como digamos, en muy pocas cantidades. El uranio tiene aproximadamente el 238 cuando lo encontramos en una piedra, y en esas concentraciones tiene un 97,5%, perdón, 99,2% de uranio 238, un 0,4% de uranio 235, que es el radiactivo, y un 0,01%. Es muy pequeño. Fíjense que esto estaría dando una parte en 10.000 de uranio 234. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver ahora las plantas procesadoras. En la Argentina tenemos todo ese procesamiento. Eso es lo interesante, eso es lo más complicado, que es lo que había hecho Sábato y ha buscado Sábato para conseguir ese mineral que era fundamental sin tener que importarlo. Luego viene lo que se llama la fabricación del combustible nuclear, es decir, no es que se pone y se tira el uranio, sino que hay que ponerlo en ciertos recipientes que aguanten mucha temperatura y que luego sean metidos en, este, una batea, un recipiente donde está el agua pesada. Esa agua pesada va a estar a altísima presión y temperatura, no es que es una pavada. Esa presión y temperatura hará un circuito, que vamos a ver después cómo se hace ese circuito. Y ese circuito va a calentar agua exterior. No puede salir ni una gota de vapor, y ese es el cuidado que se tiene que tener del agua pesada. El agua pesada es la única que está manejando el combustible. Esa operación se hace en las centrales nucleares y en los reactores también. El reactor, según como se ponga, los reactores son de agua pesada también en la Argentina, según se ponga el reactor o como se ponga el reactor con respecto a los reactivos, eh, acelera o no acelera el proceso de desintegración nuclear, de fisión.
Se habla también de un reprocesamiento del combustible nuclear, es decir, el combustible que termina, ¿qué pasa? Bueno, algún procesamiento hay para fabricar ¿qué? Materiales como por ejemplo radiactivos que luego, como el cesio o elementos así, que luego van a usarse en radiografía industrial o o en medicina nuclear. En esto también sirve para investigación y desarrollo, este ciclo. Por ejemplo, en todo lo que hablamos de la RA1 hasta la RA10, que es una de las que está saliendo ahora, que son los reactores. Y luego hay una gestión de desechos. No es que se puede dejar en cualquier lado, es muy peligroso. Ustedes piensen nomás que el Atucha está frente al Paraná. Cualquier pérdida que haya de radiación, bueno, adiós Buenos Aires. La contaminación radiactiva nos generaría un problema bastante grande. Se guardan en piletas muy seguras, que son bastante resistentes, se supone que van a ser varios miles de años que se van a ir procesando ahí. Eh, y luego, bueno, eso iría en la gestión de desechos. Veamos un poco cómo es el proceso, un poco más en detalle. Primeramente te da el mineral de uranio, que es extraído, ya dije, a cielo libre, y hay una concentración de lo que se llama, ese material se concentra, eso que hablamos de lisivación, y se obtiene lo que se llama el yellow cake. Yellow cake, que significa la pastilla amarilla, tiene este color que vemos acá dibujado al lado del yellow cake. Luego se hace una purificación de ese material condensado, y esa purificación se hace en otro laboratorio, no se hace directo en la mina. Lo hacen convirtiendo el uranio en óxido de uranio. Y en esa versión, para concentrar esa purificación y concentración, me va a permitir que el uranio pueda, en cierto modo, concentrarse el uranio 235. Luego viene la fabricación de esos elementos combustibles. Una vez que ya tengo el uranio reactivo, este, se fabrican los elementos combustibles que se van a poner en el reactor y luego se aplica al reactor. Aquí podemos observar el mineral de uranio que está en la naturaleza, que está rodeado de una serie de impurezas. El color amarillo es el uranio. Este uranio, una vez hecha la concentración a través de la lisiviación, se transforma en el yellow cake, donde existe un porcentaje del 90% de uranio, ¿no?, en el producto. Y el uranio metálico, el color no es amarillo, sino es realmente gris. Acá lo vemos en los dibujos. Eh, Veamos ahora cómo se hace la purificación, la conversión del combustible. Primeramente, acá está la planta de San Rafael, Mendoza, que ya está cerrada el año 95, desgraciadamente, porque no tiene producción. En la parte superior, lo vemos acá. En esta planta se hacía la extracción del uranio, ven acá con topadoras y todos esos elementos. Acá está una planta que era la planta de lisigación del producto. Luego se hace la purificación en Córdoba a través de las unidades Diositex, donde acá se purifica, se limpia y se pasa a una concentración de uranio en esta última fábrica. Y eso es lo que estamos observando. Esto también se produce en Córdoba a través de la Comisión de Energía Atómica Cordobesa. Eh, bueno, veamos un poco el consumo de combustible nuclear en Argentina. Las plantas que necesitan uranio son eh, primeramente las que necesitan uranio enriquecido. ¿eh? Esto sirve para los reactores de investigación. Y esto se hace en el Centro Atómico Córdoba, ¿eh? que tiene una planta de fabricación de polvos, de uranio,
También hay otro centro atómico Córdoba que hace placas y plaquitas, ¿m? con utilización de polvo de molibdeno. Y también hay otra fábrica para reactores de investigación, que es FECRI, ¿eh? Que produce las placas para el reactor RA3. Eh, También se observa acá eh, directamente el dióxido de uranio de pureza nuclear, donde se hacen las pastillas y se encapsulan en turba de cicaloy, ¿eh? Para formar manojos de barras que conforman los elementos combustibles. Vemos ahí que lo usa estos elementos combustibles con uranio enriquecido, natural y levemente enriquecido, lo usan las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Analizamos ahora cómo se hace la generación eléctrica nuclear. Eh, Acá arriba tenemos un esquema de cómo funciona una central nuclear. Primeramente tenemos el reactor, en el cual están lo que se llaman las varillas combustibles de control y las varillas de combustible. Las varillas de control, en la medida que bajan, aumentan o descienden la reacción nuclear. Fíjense que el reactor está cubierto de agua eh, pesada. Esta agua pesada soporta temperaturas y presiones, de tal manera que el líquido es calentado, cumple dos funciones. La que vamos a ver ahora es el calentamiento. El agua es muy calentada en este ciclo, la reacción nuclear que produce el combustible, controlada, y es hecha circular por una bomba. Esta se enfría en un intercambiador de calor. Digo se enfría, pero mantiene una temperatura altísima. No hay un enfriamiento ahí, sino que en cierto modo es enfriada porque calienta un ciclo de agua. Este ciclo de agua es un intercambiador que actúa como caldera donde produce vapor. Imagínense que las temperaturas del agua hirviente, esta de agua pesada, es mucho más de 100 grados, mucho más. Esto proviene de que también sigue en estado líquido el agua pesada, pero aguanta más presión. Ese recipiente tiene presión. Eh, Cuando yo intercambio calor en la caldera, esta caldera produce vapor y ese vapor hace generar una turbina. Esa turbina mueve un generador que produce corriente y a través de un transformador va a la línea eléctrica. Eh, Luego es enfriada por un condensador. Este condensador lo convierte de vuelta en líquido, es un ciclo cerrado donde una bomba envía de vuelta a la caldera, una bomba envía a esta caldera el agua a presión. Como vemos, este circuito es un circuito que no está directamente condicionado afuera, no hay vapor que sale en esta turbina, ni en el agua caliente, ni en el agua pesada, que sería muy peligroso. Si hubiera una comparación de agua pesada acá, podría ser radiactiva y contaminar al ambiente. Pero eso está muy bien controlado. En general, el intercambiador está muy bien hecho, bien diseñado. De tal manera de que eh, eh, no hay peligro de ese tipo. Bueno, ¿por qué se usa el agua pesada? Y ustedes acá lo que están viendo es la planta de agua pesada de Rollito, una de las más importantes del mundo. Esta fue construida hace pocos años. Eh,
¿Para qué se utiliza el agua pesada en los reactores nucleares? La primera es como elemento de calentamiento, pero también si no se eh, esa agua pesada no existiera, no ralentizaría la velocidad de la salida de los protones. Y los protones al salir en más velocidad no, no produciría una reacción nuclear controlada. La velocidad que salen los protones, el U-235, salen a 2000 kilómetros por segundo. Y el agua los detiene a 2 kilómetros por segundo. Así que se dan cuenta la importancia del agua pesada. Entonces, el agua pesada tiene dos usos, moderador y refrigerante de los reactores nucleares, que alternan al uranio natural como combustible. Y en la industria química, para deuterar otros compuestos, y en laboratorios y centros de investigación serían otros usos adicionales. Esta agua la usan las tres centrales nucleares del país, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, y también los reactores nucleares. ¿eh? Eh, ¿Cómo se conoce? El agua natural, ¿cómo se produce? El agua natural tiene una parte de deuterio, entonces es captada desde el lago, que está frente en Arroyito, y enviado a la estación de bombeo de la planta. Ahí comienza un proceso para obtener en una instancia en la que interviene amoníaco como sustancia clave y se obtiene una separación del agua pesada. Según los manuales, a diferencia del agua común, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el agua pesada está formada por dos átomos de deuterio y uno de oxígeno. El deuterio es un isótopo del oxígeno, del hidrógeno. Y el hidrógeno, la diferencia que tiene un protón y un neutrón. Y el hidrógeno tiene solo un protón. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es pesada, porque el hidrógeno pesa más, por tener un neutrón. Es incolora y es insípida. La planta de Arroyito está en la provincia de Neuquén y ha desarrollado una política comercial orientada a empresas petroleras y gasíferas, y petroquímicas y energéticas de la región. La exportación de aguas pesadas es muy pequeña. Una vez se ha exportado 150 millones de dólares, la última exportación fueron 300.000 dólares, así que no es una cosa muy grande, pero lo que pasa es que es una de las plantas que son primeras en el mundo. ¿Ves? En la actualidad, estoy hablando del 2019, hace 2 años, pero no ha cambiado la situación. Al contrario, empeoró. La empresa enfrenta una grave crisis y la parálisis total de todo su sistema de producción. Si bien Argentina es el único país que está en posición de liderar la producción de agua pesada, no hay una política nacional que se oriente en ese objeto. Ni en este gobierno, ni en el anterior. Ni en el anterior. Ni en hace muchos años que no hay esa intención. Además de que la tendencia internacional en materia nuclear es el uso del uranio enriquecido que prescinde del uso de agua pesada. Otras naciones, como la India, tienen una gran demanda para proveer a sus propias centrales. Y Rumania posee una planta con tecnología sulfídrico agua con altos costos operativos, pero tiene una demanda importante para atender a sus requisitos. Bueno, eh, eh, la energía nuclear, como conclusión, planteo que es una gran esperanza en la Argentina, tiene muchas posibilidades, mucha gente que conoce del tema y conoce profundamente desde hace muchos años, hace 70 años que se está trabajando en esto con técnicos muy capacitados, con una escuela de formación muy importante como el Instituto Balseiro, eh, con una Comisión Nacional de Energía Atómica que en cierto modo nos puede plantear
un futuro mejor. Habría que pensar un poco en el desarrollo nuclear, que sería una parte importante para producir energía barata.